Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Arrancamos ya el segmento de entrevistas y análisis, temas de coyuntura. Esta noche nos acompaña Mariano Rayo en el estudio. Mariano, ¿qué tal? Gracias, Mario. Buenas noches. Gracias por aceptar que te acompañe esta noche de martes. Y con el debido distanciamiento. distanciamiento, Sí, lo que corresponde. Por supuesto, esto como medida de prevención. Y bueno, hablamos esta noche acerca de los anuncios que se han hecho desde muy temprano en torno a la situación financiera y económica del país, los esfuerzos que se hacen desde diferentes actores y sectores para contener y paliar esta situación, este impacto sobre todo a la economía que, pues bueno, no solo Guatemala lo va a resentir, será el mundo entero. Esta mañana, durante una conferencia de prensa que ofreció el presidente de la República, acompañado también de autoridades, por ejemplo, del presidente del Banco de Guatemala, dijo que esa entidad y la Junta Monetaria decidieron pues bajar puntos básicos a la tasa líder para que se pueda optar a préstamos a menor costo y se da flexibilidad para poder renegociar préstamos. Además, se inyecta liquidez y esto, pues bueno, dijeron las autoridades, es un mensaje también para la población en cuanto a calma, en cuanto a que el sistema financiero del país se encuentra sano y con liquidez. Nos acompaña por la vía telefónica el presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos. Buenas noches, presidente. Muy buenas noches, Mario y Mariano. Y bueno, Mariano arranca con la entrevista. Adelante. Gracias, presidente. Buenas noches. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, hoy en la mañana, junto a otros miembros del gabinete de gobierno, usted presentó una serie de acciones que han tomado desde la semana pasada. ¿Pudiera, por favor, compartirnos un resumen de estas medidas a partir de las resoluciones de Junta Monetaria? Y también, bueno, qué es lo que sucedió hoy, porque usted lo anticipaba en la conferencia de prensa, el mercado cambiario tiene eventos de volatilidad, de algunas situaciones no ordinarias. Entonces, en resumen, la pregunta, ¿qué han venido haciendo desde desde mediados de la semana pasada, la resolución de Junta Monetaria y en particular lo que ha estado sucediendo en el mercado cambiario? Con mucho gusto. Sí, efectivamente, el día jueves de la semana pasada, en reunión extraordinaria de Junta Monetaria, esta decidió rebajar la tasa de interés líder en 50 puntos básicos. Esto lo que busca, Mariano y Mario, es abaratar el costo del dinero, es decir, abaratar el costo de los créditos, de manera de que los agentes económicos, las personas, las empresas, puedan accesar a dicho crédito a una tasa más baja. Asimismo, tomando en cuenta que el tema del COVID-19 obviamente está impactando la demanda agregada, entonces es una medida que también busca atenuar esos impactos. Asimismo, en esa sesión, Junta Monetaria decidió, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, modificar el reglamento de crédito en forma temporal, de manera de flexibilizar los créditos para las personas que se vean afectadas, ya sea directa o indirectamente, por el COVID-19. De esa cuenta, las personas se pueden acercar a sus bancos y renegociar sus obligaciones durante una vigencia de 6 meses. Esto, como ustedes se dieron cuenta, el sábado ABG también anuncia mediante un comunicado medidas orientadas en ese sentido. Adicional a ello, hemos tenido abiertas las ventanillas de liquidez en forma diaria para que las instituciones financieras que lo requieran pues, puedan optar por obtener liquidez en esa forma, y también la ventanilla de prestamista de última instancia, que esta es para atender solicitudes de crédito de los bancos que pudieran enfrentar problemas de liquidez. Afortunadamente no ha habido ninguna solicitud en este momento, hay suficiente liquidez en el sistema financiero. Estamos también evaluando, el día de mañana hay sesión de Junta Monetaria, la posibilidad de aperturar
ventanillas de liquidez, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, para asegurar que el flujo, valga la redundancia, de esa liquidez no se va a interrumpir en la economía en ningún momento. Complementariamente, comentarles que estamos atendiendo toda la demanda de billetes y monedas que se requiere por parte de las instituciones financieras, que a su vez se las demanda el público en general. Hemos tenido una demanda un poco más allá de lo normal, pero nada que digamos nos pueda afectar, porque afortunadamente pues hay suficientes inventarios. Presidente Recinos, sí. En cuanto al tema del tipo de cambio, porque digamos esto desde desde las primeras horas del día lunes comenzó a provocar un poco de alarma en la población. Estaba, digamos, en algunas entidades bancarias, incluso hoy a 8.14 a la venta el dólar. Ha salido el Banguata a estabilizar el tipo de cambio a través de poner en subasta. Usted nos podrá decir la cantidad exacta de millones de dólares. ¿Cómo podemos explicarle a la población en un entendimiento claro qué fue lo que ocurrió? Sí, vean, aquí desde el día jueves de la semana pasada observamos una demanda extraordinaria en el mercado interbancario de dólares. De esa cuenta, nosotros el día jueves vendimos 50 millones de dólares para atender esa demanda extraordinaria y que el tipo de cambio no siguiera subiendo. Vimos unas presiones al alza. El día viernes sucedió lo mismo y también vendimos 50 millones de dólares. En esos 2 días el tipo de cambio subió 3.5 centavos. Pero el día de ayer lunes, desde temprana hora, se vio que la demanda era mayor y más o menos a las 8:15 ya estábamos nosotros haciendo la primer subasta. Nosotros tenemos autorizadas 5 subastas de 10 millones cada una y a eso de las 10:30 de la mañana ya se habían agotado 50 millones adicionales. Y el tipo de cambio pues sí experimentó un alza mayor de prácticamente 8 centavos para ubicarse en 7.75 el día de ayer. El día de hoy la demanda continuó y vimos que la fluctuación o el alza era mucho más fuerte y por lo tanto utilizamos el mecanismo que no es muy utilizado, no lo habíamos usado desde la crisis de 2008, pero es cuando se detecta volatilidad inusual. El Banco de Guatemala está facultado para participar en el mercado con cantidades más grandes. Entonces, el día de hoy participamos vendiendo 131.3 millones de dólares. Si bien el tipo de cambio va a amanecer el de referencia un poco más alto, a 7.92, estimamos que con esta inyección de dólares, que en total ya suma más de 280 millones de dólares, el mercado se ha ido satisfaciendo y el tipo de cambio debería de regresar un tanto a la normalidad y ya no tener esas fluctuaciones tan pronunciadas, que es lo que buscamos nosotros en el banco a través de la regla de participación. Licenciado Recinos, usted nos ha descrito cómo vienen aplicando las reglas aprobadas por Junta Monetaria, pero a su criterio y por los análisis que pudieron ya haber hecho, bueno, de hecho estoy seguro que los han realizado, ¿a qué obedece estas situaciones inusuales de volatilidad desde el viernes, sábado de la semana pasada, incluyendo el día de hoy? Sí, básicamente hemos detectado 3 aspectos. Uno, sí hay una desaceleración de las remesas familiares. El último dato disponible, que es al día viernes de la semana pasada, las remesas crecieron en 15.6, pero venían creciendo a 18.3. Es decir, hay una desaceleración, no es tan marcada, pero pareciera que la expectativa, por lo que está sucediendo en Estados Unidos, es que estas vayan a seguir desacelerándose. En el caso de las exportaciones también ya vimos una pequeña desaceleración, pero también la expectativa es que las exportaciones se puedan
desacelerar un poco más. Adicionalmente, sí vimos en algún momento alguna especulación de algunas instituciones que a la larga obedecen a que también los agentes económicos, cuando el tipo de cambio está subiendo, los que necesitan dólares se apresuran a comprar y los que venden dólares los guardan esperando que este siga subiendo. Entonces, esto exacerba este fenómeno y eventualmente hace que el tipo de cambio, en este caso, suba más rápido. Pero precisamente para eso está la regla de participación del Banco de Guatemala y para eso están las reservas monetarias internacionales, para evitar excesivos cambios en esta variable, que lo que hace es generar incertidumbre. Esos son los principales elementos y hay un elemento adicional que son la caída de las importaciones, que estaría jugando al revés, porque esto significa, derivado de la caída del precio del petróleo, esto significa que la demanda de dólares pues debería de caer, pero al final van a pasar unos días mientras se estabiliza el mercado y se elimina ese nerviosismo, y nosotros estaremos prestos para seguir participando y evitar esa excesiva volatilidad o esos excesivos cambios sin afectar la tendencia. Cuando usted menciona, presidente, de que se va a normalizar el tipo de cambio, ¿tienen ustedes algún estimado de cuántos días podría ya empezarse a estabilizar el tipo de cambio? Se lo menciono porque hay personas, empresas X, que tienen deudas bancarias en dólares y pues obviamente este abrupto cambio viene a perjudicar en sus finanzas y sobre todo en estas semanas en donde no ha habido actividad comercial. ¿Cuántos días prevén ustedes que el tipo de cambio va a estabilizarse? Vean, aquí no lo podemos predecir con exactitud, pero yo le diría que con la participación que les comentaba, que ya casi, ya supera los 280 millones en los últimos 4 días, el tipo de cambio debiera estabilizarse en 1 o 2 días más, porque lo que estamos haciendo es abasteciendo al mercado de esa, digamos, falta de dólares que existe. Si es necesario, continuaremos vendiendo, pero yo creo que es cuestión de 1 o 2 días más. Licenciado Recinos, veamos un poco más en detalle la resolución de Junta Monetaria, pero unido también a una serie de iniciativas de ley, algunas propuestas que hemos escuchado que pudieran alterar esas resoluciones o podrían invadir ámbitos de aspectos que ustedes ya reglamentaron desde la Junta Monetaria y que las hicieron propios los bancos. ¿Cómo vería usted que efectivamente el Congreso decidiera intervenir a través de legislación extraordinaria de emergencia para normar algunos aspectos del quehacer normal del mercado financiero bancario? Sí, eso, Mariano, resultaría un tanto peligroso. Habría que ver qué tipo de normativa quisieran hacer, pero sí comentarles que constitucionalmente la Junta Monetaria es el órgano rector de la política monetaria cambiaria y crediticia, y Junta Monetaria como tal tiene 2 brazos, uno que es el Banco de Guatemala y otro que es la Superintendencia de Bancos. Entonces, realmente son los entes que les corresponde, por un lado, velar por la política monetaria cambiaria y crediticia, y por el otro, por la supervisión del sistema financiero y de las entidades sujetas a esa supervisión de la Superintendencia de Bancos. Entonces, podría ser peligroso, digamos, aprobar iniciativas que pudieran en determinado momento atentar contra el sistema financiero. Recordemos que finalmente el dinero que tienen los bancos pertenece a los depositantes y a los inversionistas. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado de no por tratar de arreglar un problema que obviamente es muy importante, pero si temporal, vamos a poner en riesgo al sistema financiero. Entonces yo creo que
debieran de dejar que sean los entes rectores los que tomen estas decisiones, como de hecho lo hemos venido haciendo según les comentaba. Y en cuanto a temas, digamos, que competen al Banco de Guatemala, también, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos actuando asegurando la liquidez, que es una de nuestras funciones del sistema o de la economía en general, manteniendo el sistema de pagos funcionando, todo está en el sentido normal, y también participando en el mercado cambiario, que es parte de la política cambiaria asignada a Junta Monetaria. Entonces yo creo que nuevamente tener cuidado con esas iniciativas y más bien dejar a estas instituciones que hagan su trabajo. Presidente del Banco de Guatemala, es muy importante la respuesta y la explicación que nos acaba de dar, porque mientras estamos realizando con Mario Rosales esta entrevista, el Congreso de la República continúa en sesión de trabajo aprobando la que ellos han denominado ley de emergencia. Y precisamente uno de los aspectos que algunos bloques legislativos quieren entrar a regular desde esta ley de emergencia es lo que yo diría romper el circuito de pagos, o sea, intervenir en algunas actividades económicas que al final son en sí mismo circuitos de pagos, porque no es que quien cobra se quede absolutamente con todo lo que cobra, sino que sirve de intermediario. Igualmente están proponiendo lo que ellos han empezado a denominar algo como la pausa o de pagos, o sea, no utilizan términos como diferir o términos como mora, sino que han jalado un nuevo término que es como una cesación de pagos hasta por 3 meses, en los cuales ninguna institución financiera pudiera, dentro del marco de la ley, de lo que usted ya nos explicó, sino superar totalmente ese marco que la Junta Monetaria estableció. Si eso llegase a ser aprobado, y en el caso de que fuera sancionado por el presidente de la República, ¿usted considera que por responsabilidad frente a todos los ahorrantes del país, el banco podría plantear alguna acción? Por decreto, autorizar una mora, porque realmente podría atentar contra el sistema financiero. Yo creo que ya los bancos en general están claros de que es necesario flexibilizar algunas situaciones, ¿verdad? Para facilitar a las empresas y a las personas que han sido afectadas por el COVID-19 la posibilidad de que renegocien créditos, pero sí tiene que ser algo consensuado. Lo contrario, la cartera en mora podría dar un brinco muy grande y las instituciones podrían tener un problema. Adicionalmente, recordemos que Guatemala, al igual que todos los países, estamos siendo vistos por las calificadoras de riesgo, por los organismos financieros, y podría ser un mal mensaje. Nosotros estuvimos el día sábado en la Comisión de Finanzas, estuvo el ministro de Finanzas, estuve yo, estuvo el superintendente de bancos, el superintendente interino de la SAT, explicando algunas cuestiones de por qué no eran convenientes. Estuvimos ahí más de 4 horas dando esos puntos de vista, esperando que los señores congresistas hayan tomado nota. Así que confiemos en que pues no se va a hacer alguna aprobación de esta naturaleza. Presidente Recinos, hay mucha, digamos, en redes sociales, pues muchos comentarios. Hay quienes dicen que, y se lo pregunto para que usted nos conteste y qué le dice a esta tesis, que habría una devaluación solapada. ¿Usted qué contesta a esto? No, bueno, no, de hecho hay una devaluación, pero esto se debe al mercado. Y la verdad que ha sido muy acelerada. Lo que les comentaba, el tipo de cambio está pasando de 7.67 el día viernes a 7.92 para el día de mañana. Estamos hablando de 25 centavos en 2 días,
y eso sí se considera una volatilidad muy inusual. Y obviamente viene de los factores que les mencionaba, más el impacto del COVID, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Entonces, de hecho, sí hay una devaluación que es fuerte, pero que obedece a los factores que les mencionaba, a desaceleración de remesas, desaceleración de exportaciones, expectativas y alguna especulación que se dio en el mercado. Pero definitivamente el Banco de Guatemala ha accionado contundentemente, le diré yo, porque vender casi 300 millones de dólares en 4 días es una participación bien fuerte. Esto no se había dado desde el 2008, cuando se tuvo la crisis económica y financiera mundial. Mencionaba yo que para eso precisamente se usan las reservas monetarias internacionales del país, que están en poder del Banco de Guatemala, para evitar choques, ya sea provenientes del exterior o provenientes del interior del país, y evitar cambios demasiado bruscos en esta variable, ¿verdad? Tipo cambio, y evitar problemas de balanza de pagos. Y afortunadamente, como ustedes saben, pues hay suficientes reservas monetarias, hemos venido acumulando. De hecho, se recuerdan que este año, hace mes y medio aproximadamente, se implementó un mecanismo de compra de reservas monetarias internacionales para seguirlas fortaleciendo. Esto obviamente no se ha colocado nada, porque en esto vino ya el problema, pero precisamente esos mecanismos lo que sirven es para tratar de blindar el sector externo del país y usar las reservas en estos momentos en donde se dan este tipo de shocks externos. Licenciado Recinos, usted ya introdujo en su respuesta el ámbito internacional y precisamente en esta dirección va mi pregunta. Es evidente que la economía mundial está sufriendo los embates de la pandemia del coronavirus. Los mercados internacionales, tanto el cambiario como el de accionario, están muy volátiles. Hoy se cierra con la crecida más alta en Wall Street desde 1933. No digamos que el viernes cerró habiendo perdido todo lo que había ganado desde el que asumió el poder el presidente Trump. En sí, son datos de que permite, o más bien, si uno los analiza, es muy difícil establecer cuándo regresará un poco de calma en general a la economía internacional. En ese orden de ideas, ustedes como la institución que realiza los estudios para establecer nuestro crecimiento económico, ya se han sentado, han evaluado este contexto internacional, el regional, el de nuestros vecinos, y cómo esperan que va a terminar el año 2020. Sí, es correcto, Mariano, hemos estado trabajando en eso. Ustedes vieron que el miércoles de la semana pasada el señor presidente de la República entregó al Congreso un plan de recuperación económica. Ahí pues colaboramos un poco en el diseño del mismo y nosotros le proporcionamos ese escenario que habíamos estimado en ese momento, que era un crecimiento de 2.5 si no se tomaban medidas. Tomando las medidas, en ese momento estimábamos que podíamos llegar al 3.1, que si ustedes se recuerdan, el 3.1 era el piso del crecimiento estimado a inicios de año, que era entre 3.1 y 4.1. Entonces, de hecho, hacia el miércoles de la semana pasada, nosotros ya estábamos viendo una caída en el crecimiento del Producto Interno Bruto de Guatemala a 2.5 sin medidas. Desde el miércoles de la semana pasada al día de hoy, desafortunadamente, a nivel mundial, las perspectivas y las revisiones que se han hecho son más pronunciadas hacia la baja de lo que se había estimado incluso hace 8 días. Por lo que usted decía, Mariano, hay mucha volatilidad en los mercados. Bueno, hoy vimos ya Nueva York lo estaban poniendo en cuarentena y así probablemente va
evolucionar en otros estados de Estados Unidos de América, y eso definitivamente pues tiene o va a tener implicaciones mayores. Entonces, en este momento nosotros estamos viendo un escenario en donde la economía podría crecer 2.5, pero seguimos trabajando. Precisamente hoy estamos afinando nuevos escenarios, ya con nuevos datos. Vamos a darlos a conocer mañana, pero lo que les puedo anticipar que hay un sesgo a la baja. De hecho, vimos las declaraciones de la señora directora gerente del Fondo Monetario Internacional el día de ayer, que si bien no dio cifras, sí, digamos, anticipó que la economía tanto de Estados Unidos como de Europa podría entrar en recesión, en cuyo caso sí nos va a impactar más. Dentro de todo, sí estamos viendo todavía, los analistas internacionales, la posibilidad de una recuperación en V. Es decir, que así como va a caer rápidamente, la recuperación podría ser en 2 trimestres, por decirles algo. Y la incógnita es, si no es en V y es en U, entonces eso ya también tiene otras implicaciones. Lamentablemente sí hay mucha incertidumbre y volatilidad en los mercados internacionales, tanto financieros como en la economía real, y Guatemala pues obviamente se ve impactada tanto por su demanda externa como por la parte interna. Dentro de todo, a Guatemala y a la región centroamericana nos favorece la caída del precio del petróleo, que también ha sido sustancial, casi más de 60% en lo que va del año, y eso sí nos podría mejorar nuestros términos de intercambio y de alguna manera mejorar el ingreso de los guatemaltecos, quienes pueden orientar parte de su factura, digamos, a combustibles y derivados, para orientarla a demandar otros bienes y servicios. Licenciado Recinos, ya nos van quedando pocos minutos para la entrevista, pero una pregunta que se repite mucho en las redes sociales de personas que están viendo a esta hora Canal Antigua es que si usted puede explicar a qué se refiere básicamente en cuanto a flexibilizar y renegociar la deuda con los bancos. Si usted, hay varias preguntas acá que nos dicen si usted puede explicar cómo puede hacer el cuentaviente para renegociar su deuda y qué significa el término flexibilizar, qué margen va a tener. Sí, con mucho gusto. Sí, miren, la resolución va en el sentido de que el cuentaviente se acerque al banco y le indique que ha sido afectado por el COVID-19. Los bancos manifestaron que van a tener flexibilidad en ese sentido y con base en eso pueden hacer una renegociación, es decir, que si por ejemplo tenían que pagar 1,000 quetzales en el mes de marzo de capital y 200 quetzales de interés, pues los bancos podrían aceptarle que pague los intereses y el capital se lo van a diferir para los próximos meses. La medida es de 6 meses, pero queda a discreción de cada banco cuántos meses le podría dar a cada deudor, dependiendo del caso. Pero lo que sí es claro es que se pueden acercar al banco, solicitan que les negocien ese crédito o su tarjeta de crédito y se les difiere el pago, si no en su totalidad, sí en una parte, y posteriormente se va o se tiene que acordar en qué momento vuelve a compensarse, digamos, ese diferimiento, de manera de que la persona o la empresa sí tenga un respiro en cuanto a pagar en su flujo, pero obviamente lo va a tener que pagar a posterior, ya cuando la cosa esperemos que así sea, que digamos que la recuperación sea relativamente rápida y que pues estas personas y empresas logren recuperar su ingreso. Bueno, pues muchas gracias al presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, por habernos atendido. Buenas noches.
Buenas noches a ambos y buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con esta información hacemos una pausa y volvemos para platicar vía telefónica con el ministro de Finanzas acerca de las medidas que está aprobando el Congreso de la República para paliar esta crisis en torno al COVID-19. Ya venimos.